El sonido llegó antes que el dolor, un siseo bajo casi imperceptible, escondido entre las piedras calientes del desierto. Una mujer hebrea se inclinaba para recoger un cántaro de barro cerca de su tienda cuando lo escuchó. Levantó la mirada. No vio nada, solo arena, viento y la sombra alargada del mediodía cayendo sobre el campamento. Volvió a inclinarse y entonces sintió el ardor. 2 puntos pequeños, casi invisibles, en el costado de su tobillo. Miró hacia abajo y vio la cola brillante deslizándose entre las rocas, escapando con la velocidad de una sombra que huye de la luz. La mujer abrió la boca para gritar, pero el grito tardó. Primero vino el frío, después el temblor, después un fuego ascendiendo por la pierna como si alguien hubiera derramado brasas dentro de sus venas. Cayó de rodillas sobre la arena ardiente. Sus dedos se aferraron al cántaro como si la arcilla pudiera salvarla. No podía. El cántaro se rompió contra una piedra y el agua se derramó, dibujando un río pequeño que la tierra bebió en segundos, como si tuviera sed de ella, como si quisiera tragarla entera. Y desde la tienda vecina, otro grito. Y desde la tienda más lejana, otro. Y desde el extremo opuesto del campamento, otro y otro y otro. Como si todo el desierto hubiera despertado al mismo tiempo. Como si la tierra entera se hubiera convertido en una boca abierta llena de colmillos. Aquel día murieron muchos. Hombres curtidos por décadas de marcha. Mujeres que habían cruzado el Mar Rojo cuando eran niñas, ancianos que recordaban Egipto, niños que solo conocían el maná. Todos cayeron, todos ardieron por dentro. Todos murieron mirando al cielo y preguntándose lo mismo. ¿Por qué? Una aclaración antes de continuar. Las escenas con personajes específicos y diálogos directos que vamos a usar a lo largo de este estudio son reconstrucciones imaginativas basadas en el texto bíblico. El relato de Números, capítulo 21, no nos da nombres ni nos describe estos diálogos uno por uno. Pero la realidad histórica que vamos a explorar, las palabras hebreas que vamos a abrir, los lugares arqueológicos que vamos a visitar, todo eso es real, verificable y documentado. Hecha la aclaración, sigamos. Esta es la promesa que te hago en este video, en un solo enunciado. Si te quedas hasta el final, vas a entender una sola pregunta. ¿Por qué, de todas las historias del Antiguo Testamento, Jesús eligió esta exacta historia, este episodio de las serpientes en el desierto, para explicar la cruz? Y vas a ver una pieza arqueológica real, descubierta en el sur del actual Israel, que tiene apenas 12 centímetros y que dejó a los estudiosos del Antiguo Testamento sin habla. Te la voy a mostrar más adelante. Antes de seguir, deja tu like ahora mismo. Es lo que permite que este canal continúe existiendo, que estos estudios profundos lleguen a más hermanos hispanohablantes alrededor del mundo y que juntos podamos escarbar la palabra hasta encontrar la raíz. Comencemos. Para entender por qué Dios envió las serpientes, primero hay que entender dónde estaba el pueblo y cómo había llegado hasta allí. La cámara de nuestra mente vuela ahora sobre el desierto del Arabá, esa franja seca y quemada que se extiende entre el Mar Muerto, al norte, y el Golfo de Aqaba, al sur. Es una de las regiones más hostiles del cercano Oriente Antiguo. Los arqueólogos que han trabajado en Timna, en el sur del actual Israel, y en Punón, hoy llamada Feinán, en el sur de la actual Jordania, describen un paisaje de rocas rojas, montañas peladas, temperaturas que pasan de 40 grados de día a casi 0 de noche, y una escasez de agua tan severa que las caravanas antiguas planeaban sus rutas semanas antes solo para no morir en el trayecto. Y aquí está el primer dato que va a sacudir tu lectura tradicional de Números. En las antiguas minas de cobre de Timna, en pleno corazón del Arabá israelí, descubiertas y excavadas a partir del siglo XX, los investigadores encontraron algo que estremece:
hornos de fundición de cobre del segundo milenio antes de Cristo, restos de campamentos mineros, y en uno de los santuarios de la zona, vinculado en su fase más antigua a la diosa egipcia Hathor, se halló un pequeño objeto que sacudió a los estudiosos del Antiguo Testamento. Una serpiente de cobre con la cabeza recubierta de oro, de unos 12 centímetros de largo, datada del período midianita en torno al siglo XII a.C. El descubridor fue el arqueólogo Benno Rothenberg en las campañas de 1969 y 1974. La pieza está expuesta hoy en el Museo de Israel. Detente, porque esto es importante. No estamos diciendo que esa serpiente sea la serpiente de Moisés. No es, y los arqueólogos serios nunca han hecho esa identificación. Lo que esa serpiente nos demuestra es algo más sutil y más poderoso, que en aquella exacta región, en aquella exacta época, los pueblos vecinos a Israel ya fabricaban y veneraban serpientes de cobre y bronce como objetos cúlticos. El símbolo no era exótico, era familiar, era parte del paisaje religioso del desierto. Aguarda este dato, porque dentro de unos minutos vas a entender por qué Dios escogió precisamente este símbolo y no otro para hacer lo que hizo. En ese lugar, en ese paisaje quemado, estaba acampado Israel, pero no era cualquier momento del viaje, era el final. Habían pasado casi 40 años desde que salieron de Egipto. Toda la generación que había visto las plagas, que había caminado entre las paredes de agua del Mar Rojo, que había escuchado la voz de Dios en el Sinaí, esa generación entera había muerto. De los varones contados como aptos para la guerra al salir de Egipto, solo quedaban 2 hombres con vida, Josué y Caleb. Los levitas, no contados en aquellos censos militares, son una excepción técnica. Pero los demás, todos los hombres adultos de aquella primera salida, habían caído. Todos los demás vivos eran hijos del desierto, nacidos entre tiendas, criados con maná, jamás habían visto una ciudad, jamás habían dormido bajo un techo de madera. Y estaban cansados, imagínalo. Imagina ser un joven de 30 años en aquel campamento. Tu padre murió hace 3 años en alguna plaga. Tu madre lleva 10 años caminando con los pies hinchados. Tú naciste en una tienda. Te criaste en una tienda. Tus hijos nacieron en una tienda. Nunca has plantado un árbol. Nunca has cosechado un campo. Nunca has visto el muro de una ciudad. Solo conoces el polvo, el sol, el rebaño y la voz lejana del anciano Moisés diciendo una vez más que la tierra prometida está cerca. El texto de Números, capítulo 21, comienza con una victoria. El rey de Arad, un cananeo del sur, había atacado a Israel y se había llevado prisioneros. El pueblo hizo un voto al Señor: si nos entregas a este pueblo, destruiremos sus ciudades. Y Dios escuchó. Y Dios entregó. Y los israelitas destrozaron a Arad y llamaron a aquel lugar Ormá, palabra hebrea que viene de la raíz que significa consagrar a destrucción total, anatema, ban sagrado. Una victoria fresca, una victoria reciente, y aquí viene lo perturbador del relato, porque inmediatamente después de esa victoria, el pueblo recibió una orden de Dios. Rodear la tierra de Edom, no atravesarla, rodearla. Edom era el territorio de los descendientes de Esaú, hermano de Jacob, y Dios había prohibido específicamente la guerra contra ellos. Así que, en lugar de cortar camino directo hacia el norte, Israel tuvo que dar un rodeo gigantesco hacia el sur, descender por el Arabá, bordear las montañas de Edom y subir de nuevo desde el este. Imagina el cansancio, imagina que llevas 39 años caminando, imagina que acabas de ganar una batalla, que el ánimo está alto, que la tierra prometida está al alcance de la vista, y de repente Dios te dice: no entres por aquí, da la vuelta, camina 300 kilómetros más bajo el sol, sin garantía de agua, sin garantía de sombra.
sin garantía de nada. Y entonces, dice el texto, el pueblo se desanimó por el camino. La expresión hebrea utilizada aquí merece atención, porque encierra algo que las traducciones no siempre logran captar. La frase es Vatiktsar Nefesh Ha'am. Literalmente significa que el alma del pueblo se acortó en el camino. Es un modismo del hebreo bíblico, similar a nuestra expresión moderna de que a alguien se le acortó la mecha. La raíz katsar significa, en sentido literal, acortar, encoger. En sentido figurado, perder la paciencia, agotarse interiormente, abatirse. La misma expresión aparece en otros pasajes del Antiguo Testamento para describir momentos de colapso emocional profundo. No fue solo cansancio físico, fue colapso interior. Fue el alma misma replegándose, perdiendo aliento, cediendo bajo el peso de un camino que parecía no tener fin. Hay algo profundamente humano en esa imagen. El alma que se encoge, el alma que ya no puede expandirse, que ya no puede creer, que ya no puede esperar. Tal vez tú has sentido eso alguna vez. Tal vez lo estés sintiendo hoy. La esperanza que se acortó, el sueño que se apagó, la fe que se redujo a un punto pequeño en algún lugar profundo del pecho. Y de ese encogimiento del alma nació la queja. Lo que el pueblo dijo aquel día no fue una queja común. Habían quejado antes, habían quejado en Mara, cuando las aguas eran amargas. Habían quejado en el desierto de Sin, cuando faltaba pan. Habían quejado en Refidim, cuando faltaba agua. Habían quejado tantas veces que las quejas parecían parte del paisaje, como las piedras y la arena. Pero esta queja fue diferente. Esta queja cruzó una línea. Escuchemos las palabras exactas que registra Números. Hablaron contra Dios y contra Moisés, y dijeron: ¿por qué nos sacaste de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan miserable. Detente aquí, detente y escucha lo que acaban de decir. Primero, acusan a Dios y a Moisés de haberlos sacado de Egipto para matarlos. Es decir, transforman la liberación en condena. La salvación más grande de la historia de Israel, el éxodo, la mano poderosa, el brazo extendido, todo eso lo redefinen como una trampa, como un plan cruel para llevarlos a morir en el desierto. Segundo, dicen que no hay pan ni agua, pero aquí está la mentira. Sí había pan. El maná caía cada mañana sin falta durante casi 40 años. Lo que el pueblo está diciendo no es que no haya pan, sino que el pan que Dios da no cuenta como pan. Es decir, lo que Dios provee es despreciable. Y tercero, llaman al maná pan miserable. La palabra hebrea es kelokel, y aquí ocurre algo extraordinario que casi nadie cuenta. Esta palabra es lo que los lingüistas llaman un hapax legomenon. Significa que aparece una sola vez en toda la Biblia hebrea, exactamente aquí, en Números 21, versículo 5, y nunca más. Es una palabra única, una palabra inventada o adaptada justo para este momento, para describir algo tan despectivo que ningún otro vocablo bíblico bastaba. Los léxicos académicos, como el Brown Driver Briggs, traducen kelokel como despreciable, sin valor, miserable. Viene de la raíz kalal, que significa ser ligero, ser de poco peso, y por extensión, ser tenido en poco, ser despreciado, ser maldito. Piensa por un instante en lo que es el maná. El maná no es comida común, el maná es pan del cielo. El Salmo 78, en la traducción griega antigua, llamada Septuaginta, lo llama pan de ángeles. La expresión hebrea original dice literalmente pan de los fuertes, pero la tradición judía y cristiana la entendió desde antiguo como referencia a los seres celestiales. El maná es alimento sobrenatural, generado directamente por Dios, depositado fresco cada madrugada sobre el rocío del desierto. Es el milagro diario,
el recordatorio diario, la prueba diaria de que Dios no los ha olvidado. Cada copo blanco que cae con la mañana es una palabra silenciosa de Dios diciendo: estoy aquí, los amo, los sostengo, y el pueblo ha llamado a esto despreciable, miserable, sin valor. ¿Te das cuenta de la magnitud de lo que acaban de hacer? No es solamente que estén cansados, no es solamente que estén irritados, han escupido el regalo, han mirado el milagro a los ojos y han dicho que no vale nada. Han tomado el pan que cayó del cielo, lo han mascado con desprecio y han declarado que su alma tiene fastidio de eso. Hay un principio espiritual escondido aquí, y vale la pena detenerse. Cuando un alma comienza a despreciar lo que Dios provee, lo que sigue no es bendición, lo que sigue es escasez, porque el desprecio cierra el cielo, el desprecio rompe el canal. El desprecio convierte la lluvia en polvo y el pan en piedra. Y el pueblo, sin darse cuenta, acababa de invocar sobre sí mismo una sequía mucho peor que la del desierto físico. Una sequía espiritual, una sequía de cobertura, una sequía de protección. Hagamos una aplicación honesta antes de continuar. ¿Cuántas veces tú has hecho lo mismo? Has tenido salud y la has llamado mediocre porque no tenías belleza. Has tenido pan en la mesa y lo has llamado escaso porque no tenías banquete. Has tenido un techo y lo has llamado insuficiente porque no era una mansión. Has tenido familia y la has llamado problemática porque no era perfecta. Has tenido al Señor mismo conduciéndote día a día y has dicho en el secreto del alma: esto no me basta, esto no me satisface, esto no es suficiente. La queja del desierto es la queja del alma humana, y el silencio del cielo, cuando esa queja se vuelve crónica, es el aviso que ningún ser humano puede ignorar. Y de esa grieta abierta en el cielo salieron las serpientes. El texto dice algo que conviene leer despacio. Entonces el Señor envió contra el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. La expresión hebrea es Nehashim Serafim, y aquí algo se enciende. Nehashim significa serpientes, pero Serafim es exactamente la misma palabra, exactamente la misma raíz, que aparece en Isaías capítulo 6, versículo 2, para describir a los seres ardientes de 6 alas que rodean el trono de Dios. Es la palabra para fuego, para los que arden. Literalmente, lo que Dios envía contra el pueblo son serpientes de fuego, serpientes ardientes, serpientes que queman. Esto no es coincidencia léxica, esto es teología. Hay 2 interpretaciones que conviven en la tradición, una literal y una simbólica. La literal dice que se trata de una especie de víbora cuyo veneno producía una sensación de quemazón insoportable en la víctima, una inflamación que hacía sentir como si la carne estuviera siendo asada por dentro. Los herpetólogos que han estudiado la fauna del Arabá han identificado especies como la víbora cornuda arábica, conocida científicamente como Cerastes gasperetii, y la víbora pintada de escamas aserradas, llamada Echis coloratus. Ambas habitan exactamente esa región hasta hoy. El veneno de estas víboras es predominantemente hemotóxico. Esto significa que destruye los glóbulos rojos, provoca hemorragia interna, hinchazón masiva, ampollas de sangre, necrosis local, y un dolor descrito por los pocos sobrevivientes modernos como insoportable, comparable al de tener carbones encendidos bajo la piel. Los antiguos griegos llamaban a serpientes de este tipo con palabras que significaban literalmente arder o quemar, exactamente la misma intuición lingüística que los hebreos. La interpretación simbólica va más profundo. Las serpientes son llamadas serafim porque son agentes del juicio divino, ejecutores ardientes de la ira de un Dios santo. Es como si Dios hubiera tomado a los mismos seres que arden delante de su trono
y los hubiera enviado al suelo, en forma reptante, para devolver al pueblo el fuego de su santidad ofendida. Y aquí viene una pregunta que los estudiosos del antiguo cercano Oriente se han hecho durante siglos. ¿Por qué serpientes? ¿Por qué precisamente serpientes? Dios podría haber enviado fuego del cielo, como hizo con Sodoma. Podría haber enviado una plaga, como hizo con Egipto. Podría haber abierto la tierra, como hizo con Coré. ¿Por qué eligió serpientes? La respuesta está en la cultura visual del mundo en que vivían los israelitas. En Egipto, de donde el pueblo había salido, la serpiente era un símbolo central. La cobra real, llamada Uraeus, adornaba la frente de cada faraón como emblema de poder absoluto. Los hechiceros del faraón convertían sus varas en serpientes delante de Moisés. Los templos egipcios estaban llenos de imágenes de serpientes como dioses protectores. La diosa Wadjet, representada como cobra, era considerada la patrona del Bajo Egipto, y la tradición la describía escupiendo fuego contra los enemigos del faraón, asociada al ojo ardiente de Ra. En Canaán, hacia donde Israel se dirigía, las serpientes eran adoradas como fertilidad, como sabiduría, como manifestación de las divinidades de la tierra. Los arqueólogos han encontrado en sitios cananeos como Hazor, Megido y Tel Meborac figurillas de serpientes en bronce datadas del segundo milenio antes de Cristo, similares en estilo a la que probablemente Moisés fabricó en el desierto. En Bet Shean se hallaron además soportes cúlticos de cerámica decorados con serpientes en relieve vinculados al mismo trasfondo religioso. En Mesopotamia, los textos antiguos hablan de serpientes asociadas con el inframundo y la inmortalidad perdida. La epopeya de Gilgamesh, una de las grandes obras literarias más antiguas que se conservan, termina precisamente con una serpiente que roba al héroe la planta de la vida eterna mientras éste se baña. La serpiente, en todo el mundo en que vivía Israel, era un símbolo religioso poderoso, era un objeto de culto, era un objeto de temor, era un objeto de fascinación, y Dios, al enviar serpientes contra su pueblo, está haciendo algo profundo y terrible al mismo tiempo. Está diciendo, ustedes han mirado al maná con desprecio, pero ahora van a mirar al símbolo de las naciones paganas con terror. Ustedes han rechazado el pan del cielo, ahora van a recibir el veneno de la tierra. Ustedes han buscado parecerse a Egipto en su corazón, ahora van a recibir lo que Egipto adoraba. Hay una ironía sagrada en este juicio, una ironía que habla. Y hay todavía algo más. La primera vez en toda la Biblia que aparece una serpiente, ¿dónde es? En el huerto de Edén. Y allí, ¿qué hizo la serpiente? Engañó a Eva con la promesa de un conocimiento independiente de Dios. Comerás y serás como Dios. Es decir, no necesitas depender, no necesitas obedecer, no necesitas confiar. Puedes ser autónomo, y eso fue exactamente lo que hizo Israel en el desierto. Despreció el pan del cielo, dijo que su alma tenía fastidio y eligió la queja de la autonomía sobre la confianza de la dependencia. La misma actitud espiritual de Edén volvió a aparecer en el Arabá, y el mismo símbolo apareció con ella. La serpiente vino a recordar al pueblo que el pecado original nunca dejó de ser el mismo pecado. ¿Sigues con nosotros? Si esto te está moviendo el alma, deja tu like ahora, me dice qué historias merecen contarse a continuación. Y comenta abajo de qué país nos estás escuchando. Queremos saber dónde está llegando este mensaje. Imagina ahora la escena. Recuerda, esto es una reconstrucción, una forma de hacerte vivir lo que el texto describe en pocas líneas. Un campamento de cientos de miles de personas, según las cifras que da el propio libro de Números, extendido sobre kilómetros de llanura desértica. Tiendas levantadas en formaciones tribales, cada tribu con su estandarte, animales atados, hogueras encendidas, niños jugando, ancianos sentados a la sombra.
la vida cotidiana de un pueblo nómada en el atardecer, el olor a pan cocinándose sobre las piedras calientes, el sonido de las cabras, las risas distantes de los hijos jugando entre los rebaños, y de repente los gritos no vienen de un solo lugar, vienen de todas partes al mismo tiempo, de la tribu de Judá al sur, de la tribu de Efraín al oeste, de la tribu de Dan al norte, como si la tierra entera hubiera amanecido viva, escupiendo colmillos. Un padre corre con su hijo en brazos, buscando a alguien que sepa qué hacer. «Por favor, ayúdenme», grita, su voz quebrándose como ramas secas. Mi hijo, no respira bien, hagan algo». El niño tiembla, su pierna está hinchada, sus labios están perdiendo color. Una madre arrastra a su esposo herido hacia la entrada de la tienda. Un joven cae mientras intenta llegar al pozo. Un anciano expira en silencio, sentado junto a su caña de pastor, las manos abiertas hacia el cielo, como si estuviera todavía esperando que cayera el maná de la mañana. «¡Moisés!», grita una voz de mujer en el centro del campamento. «¡Moisés! ¡Ven! ¡Mira lo que está pasando! No hay médicos, no hay antídoto, no hay nada que hacer». Y mientras todo esto sucede, dentro de cada tienda donde alguien muere, hay una pregunta que arde más fuerte que el veneno mismo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios ha hecho esto? Esta es la pregunta que el moderno lector de la Biblia también se hace cuando llega a este pasaje. Y aquí debemos ser honestos, porque el texto bíblico no nos permite una respuesta cómoda. No podemos suavizar lo que dice. No podemos decir que las serpientes simplemente aparecieron por casualidad. El texto es claro. Dios las envió. Dios las envió contra su propio pueblo. Dios las usó como instrumento de juicio. ¿Cómo encajamos esto con el Dios de amor que conocemos en Jesús? La respuesta está en algo que muchas veces olvidamos cuando leemos el Antiguo Testamento. Y es esto. El amor de Dios no es la ausencia de juicio. El amor de Dios es lo que hace que el juicio tenga sentido. Piénsalo así. Si un padre ama a su hijo y ve que el hijo está caminando hacia un precipicio, ¿qué hace ese padre? ¿Lo deja caer porque ama? No. Lo agarra del brazo, lo sacude, lo aparta del borde, aun a riesgo de causarle dolor. Porque el amor verdadero no es permisivo, es protector. Israel estaba caminando hacia un precipicio espiritual, el precipicio del desprecio total por el Dios que los había salvado. Si Dios no intervenía en aquel momento, el pueblo entero terminaría perdiendo todo lo que había recibido. Las serpientes no fueron un castigo cruel, fueron un freno, fueron una bofetada salvadora, fueron la mano del Padre arrancando al hijo del borde del abismo. Hay algo más que conviene decir aquí, porque es importante. El juicio de Dios en el Antiguo Testamento siempre es proporcional al privilegio recibido. Cuanto más has visto, más se te exige. Cuanto más has sido cargado, más se espera que cargues. El pueblo del desierto no era cualquier pueblo. Era el pueblo del Éxodo, el pueblo del Sinaí, el pueblo del maná, el pueblo de la nube de día y de la columna de fuego de noche. Habían visto lo que ningún otro pueblo de la historia había visto, y por eso el peso de su queja fue mayor. A quien mucho se le da, mucho se le pide. Esa es una ley espiritual que atraviesa toda la Escritura, y cuando esa ley se rompe, el juicio cae. Pero hay algo más que el texto nos quiere enseñar, y para verlo necesitamos volver al campamento. Porque mientras los gritos llenaban el aire, mientras las madres lloraban y los padres morían, algo extraordinario comenzó a suceder. Los líderes del pueblo, los mismos que habían visto morir a sus hijos, los mismos que habían perdido a sus esposas, los mismos que tenían toda razón humana para gritar contra Dios, hicieron lo contrario. Corrieron hacia Moisés y dijeron palabras que no habían dicho en 40 años. Vino el pueblo a Moisés y dijeron: hemos pecado por haber hablado contra el Señor y contra ti.
Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes. Pausa, pausa profunda. Esta es la primera vez en todo el libro de Números, en todo el largo viaje desde Egipto, que el pueblo dice esas dos palabras juntas. Hemos pecado. 40 años. 40 años de quejas, 40 años de murmuraciones, 40 años de rebeliones. En Mara cuestionaron a Moisés. En el desierto de Sin pidieron volver a Egipto. En Refidim casi lo apedrean. En el Sinaí adoraron al becerro de oro. En Cades Barnea rechazaron la tierra prometida. Coré, Datán y Abirón lideraron una rebelión abierta. Las hijas de Moab los sedujeron a la idolatría en Baal Peor. Una y otra vez el pueblo cayó, y una y otra vez Moisés tuvo que interceder. Pero nunca, ni una sola vez, el pueblo había venido voluntariamente a decir esas dos palabras. Hemos pecado. Hasta este momento. Hasta el momento en que las serpientes llenaron el campamento. Imagina la escena. Los ancianos de las tribus, hombres con barbas blancas y ropas polvorientas, cruzando el campamento hacia la tienda de Moisés, sus rostros marcados por el llanto, sus pies tropezando entre cuerpos caídos, sus voces roncas de gritar, y al llegar frente al anciano profeta, doblan la rodilla por primera vez en 4 décadas. Moisés, dice uno de ellos con la voz temblando, nosotros pecamos, hablamos contra el Señor y contra ti, te suplicamos, intercede. Moisés los mira, sus ojos viejos se llenan de lágrimas. ¿Cuántas veces, en las noches del desierto, había orado por escuchar exactamente esas palabras? ¿Cuántas veces se había arrodillado solo en su tienda pidiendo que el corazón del pueblo se rompiera? Y ahora, por fin, después de 40 años, las palabras llegaron. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña algo que duele admitir, pero que es verdad. A veces el alma humana solo escucha cuando el dolor se vuelve insoportable. A veces el corazón solo se rompe cuando todo a su alrededor se rompe primero. A veces la confesión solo nace cuando ya no queda otra salida. Y Dios lo sabe. Dios conoce la dureza del corazón humano, conoce las capas de orgullo que se acumulan sobre el alma como costras. Conoce los muros de autosuficiencia que levantamos para no tener que doblar la rodilla. Y Dios, cuando ningún otro instrumento funciona, usa el que sí funciona. Usa el dolor. No porque el dolor sea bueno en sí mismo, sino porque a veces solo el dolor logra atravesar la coraza. Tal vez tú estés escuchando esto y estás pasando por algo difícil, una enfermedad que no entiendes, una pérdida que no esperabas, una crisis que no te merecías, y en el silencio de tu noche te has preguntado, ¿por qué Dios permite esto? Quizás, solo quizás, la respuesta no es por qué. La respuesta es ¿para qué? ¿Para qué Dios está permitiendo este desierto en tu vida? ¿Para qué Dios está dejando que estas serpientes se acerquen? Quizás está esperando que tú, por primera vez en mucho tiempo, levantes los ojos y digas las dos palabras que nunca has dicho. Hemos pecado. He pecado. Yo, Señor, he pecado. Pero observa algo más en lo que el pueblo dice. No solo confiesan el pecado, piden algo específico. Ruega al Señor que quite de nosotros estas serpientes, quítalas, sácalas, hazlas desaparecer. Esta es la oración natural del corazón humano cuando sufre. Quita el problema, quita la enfermedad, quita la dificultad, quita lo que duele. Es la oración que todos hacemos. Es la oración que tú probablemente has hecho esta semana sobre algo en tu vida. Pero la respuesta de Dios va a ser otra. Y aquí, hermanos, está el corazón de toda esta historia, porque Dios no va a quitar las serpientes. Dios va a hacer algo mucho más extraño, mucho más profundo, mucho más sorprendente. Dios va a darle al pueblo una serpiente más. Y el Señor dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta.
y cualquiera que sea mordido y mire a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Detente aquí, porque lo que acabas de leer es una de las escenas más extrañas de toda la Biblia. Piénsalo. Israel acaba de pedir que las serpientes se vayan, y Dios responde fabricando una serpiente más. Una serpiente de bronce, hecha por las manos del propio Moisés, levantada sobre un palo en medio del campamento. Una imagen de la cosa que estaba matándolos. Un momento, una imagen. ¿No es esto lo que la ley había prohibido apenas unos años antes en el Sinaí? No te harás imagen ni semejanza alguna. Esa fue la palabra de Dios grabada en piedra. Y ahora, ese mismo Dios le ordena a Moisés fabricar una imagen de una serpiente. ¿Cómo entendemos esto? Aquí hay que ir despacio, porque el texto guarda un misterio que va a iluminar todo el Evangelio. Primero, observemos lo obvio. Dios no manda fabricar la serpiente para que sea adorada, manda fabricarla para que sea mirada. Hay una diferencia abismal entre esos dos verbos. Adorar es entregar el corazón. Mirar es entregar la atención. La serpiente de bronce no es un ídolo, es un signo, no es un objeto de culto, es un objeto de instrucción. La prohibición del segundo mandamiento es sobre representaciones de Dios o de dioses falsos para ser adoradas. Esto es otra cosa. Esto es un símbolo medicinal, un dispositivo pedagógico, un dedo divino apuntando hacia una verdad mayor. Y aquí conecta con lo que vimos al principio. ¿Recuerdas la pieza arqueológica de Timna, la serpiente de cobre con cabeza dorada hallada por Benno Rothenberg? Aquella serpiente, datada en el siglo XII a.C., demuestra que en el ambiente cultural del Arabá, los pueblos vecinos a Israel ya conocían y adoraban serpientes metálicas. Cuando Dios ordenó a Moisés fabricar la suya, estaba tomando un símbolo cargado de significado pagano y arrancándole su carga idolátrica para llenarlo de un significado completamente nuevo. Estaba diciendo, ustedes saben lo que es esto, pero conmigo no significa lo que significa para los demás. Conmigo significa salvación. Segundo, observemos el material. Bronce. ¿Por qué bronce y no oro? ¿Por qué no plata? El bronce, en el simbolismo bíblico tradicional, está asociado con el juicio. El altar del sacrificio era de bronce. Los utensilios para purificar la sangre eran de bronce. En el libro del Apocalipsis, los pies de Cristo aparecen como bronce bruñido en posición de juez. El bronce es el metal que ha pasado por el fuego, que ha sido refinado por la llama. Y aquí, en el desierto, Moisés fabrica una serpiente de bronce, una serpiente que simbólicamente ya ha pasado por el juicio. Una serpiente vencida, una serpiente domesticada, una serpiente que ya no muerde porque el fuego ya la ha consumido. Y tercero, observemos la posición, sobre un asta, levantada, visible desde lejos, desde cualquier ángulo del campamento, no escondida en una tienda, no reservada para los sacerdotes, no accesible solamente a los líderes. Estaba allí, en lo alto, para que cualquier persona en cualquier parte del campamento, en el momento exacto en que sintiera el ardor del veneno, pudiera levantar los ojos y verla. Y la promesa era simple: el que la mire, vivirá. No el que la toque, no el que ore largamente, no el que ofrezca sacrificios, no el que merezca por sus obras, solamente el que mire. El que levante la cabeza desde el suelo, el que aparte la vista del veneno corriendo por sus venas, el que dirija la mirada hacia el bronce alzado en el aire, ese vivirá. ¿Te imaginas la escena? Un hombre cae en su tienda. Sus hijos lloran a su lado. El veneno avanza por su pierna y entonces, en medio del dolor, recuerda lo que Moisés ha dicho. Levanta la cabeza con un esfuerzo casi imposible.
Sus ojos buscan en el horizonte, y allí, sobre la línea del campamento contra el cielo del atardecer, ve la silueta de la serpiente de bronce brillando bajo el sol. Y mira, solo mira, y vive. «Padre», susurra el hijo a su lado. «¿Qué pasa? ¿Qué sientes?» «Estoy vivo», responde el padre asombrado palpándose la pierna. «Mira, el dolor está cediendo, el fuego está saliendo. Estoy vivo». Y por todo el campamento, escena tras escena, hombres y mujeres mordidos levantan los ojos. Algunos tardan, algunos dudan, algunos se quedan mirando el suelo y mueren, pero los que miran viven, sin excepción, sin distinción, sin condiciones. La promesa de Dios se cumple cada vez que un par de ojos se eleva hacia el bronce alzado en el cielo. ¿Por qué este método? ¿Por qué Dios eligió un mecanismo tan extraño? Detente conmigo en silencio un momento, porque la respuesta a esta pregunta tiene capas que vamos a desplegar una por una. La primera capa es esta. Dios quiso que la sanación pasara por la fe, no por el esfuerzo. Si el remedio hubiera sido tomar una hierba, fabricar una poción, recitar una fórmula, los israelitas habrían pensado que se salvaron por sus propios méritos. Pero mirar no es un esfuerzo. Mirar es lo más pasivo que puede hacer un ser humano. Es entregarse, abandonarse, simplemente recibir lo que está allí. Mirar es el acto de quien ya no puede hacer nada más, sino confiar. La segunda capa es más profunda. Dios quiso que el pueblo enfrentara cara a cara el símbolo de su pecado. La serpiente de bronce no era un objeto bonito, era una figura espantosa, una réplica de la cosa que los estaba matando. Y Dios obligó al pueblo a mirar precisamente eso. Porque no hay sanación sin reconocimiento, no hay perdón sin enfrentamiento. El alma que mira al pecado a los ojos, que admite lo que es, que reconoce su propia muerte, esa alma puede ser sanada. La que esconde, la que niega, la que mira hacia otro lado, esa muere. La tercera capa es la más asombrosa. Dios estaba dibujando una sombra de algo que vendría más de 1000 años después. Estaba ensayando una escena. Estaba preparando el escenario para el acto más grande de la historia, porque hay otra ocasión en la Biblia en que un hombre fue levantado en alto sobre un madero, en que una imagen del pecado fue clavada en el aire para que todos la miraran, en que la promesa fue: el que mire, vivirá. Y para entender lo que hizo Dios en el desierto, tenemos que escuchar las palabras del propio Jesús, más de 1 milenio después, una noche en Jerusalén, hablando con un fariseo llamado Nicodemo. Y allí, en aquella conversación nocturna, Jesús dijo algo que dejó al fariseo sin aliento. Era de noche, la ciudad de Jerusalén dormía. Las lámparas de aceite se habían apagado en la mayoría de las casas. Solo algunas ventanas mantenían su luz tenue, parpadeando como estrellas caídas sobre la piedra blanca de las callejuelas. Un viento frío bajaba desde los montes de Judá, arrastrando hojas de olivo y el olor lejano de las hogueras del valle del Cedrón. En una de esas casas, 2 hombres conversaban. Uno era Jesús de Nazaret, el rabino del que toda Jerusalén hablaba. El otro era Nicodemo, un fariseo, miembro principal entre los judíos, identificado tradicionalmente con el Sanedrín. Había venido de noche, en secreto, para no comprometerse delante de sus colegas, y había llegado con una pregunta que le quemaba el alma desde hacía días. «Rabí», dijo Nicodemo al sentarse, apretando su manto contra el frío de la noche, «sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él». La conversación, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 3, comenzó con cortesías, pero rápidamente se volvió incómoda. Jesús habló de nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. Jesús habló del viento que sopla donde quiere. Nicodemo se desorientó.
Y entonces, en el momento exacto en que el fariseo parecía a punto de levantarse y marcharse, Jesús dijo una frase que cambió toda la noche. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Imagina el silencio. Nicodemo, que conocía cada palabra de la ley, que había memorizado cada historia desde Génesis hasta Malaquías, que había estudiado con los mejores maestros de Israel, escuchó esa frase y entendió perfectamente la referencia. Sabía exactamente a qué episodio se refería Jesús. Conocía la escena del campamento. Conocía la serpiente de bronce. Conocía el asta. Conocía la promesa. Pero nunca, en todos sus años de estudio, nadie le había dicho que aquel episodio era una profecía sobre el Mesías, una profecía sobre alguien que sería levantado, como la serpiente, en alto, para ser mirado, para que el que lo mirara viviera. Y aquí, hermanos, todo el sentido del Antiguo Testamento se ilumina. Porque Jesús, al hacer esta comparación, está revelando algo asombroso. Está diciendo que Él mismo, en su muerte en la cruz, sería el cumplimiento de la sombra de Números 21, que la cruz sería el asta, que Él sería la serpiente, que el mundo entero, mordido por el veneno del pecado, encontraría sanación al levantar los ojos hacia Él. Pero detente aquí. Porque la analogía es más fuerte de lo que parece. ¿Por qué Jesús se compara con una serpiente? ¿Por qué no se compara con el cordero del sacrificio, o con el sumo sacerdote, o con el rey David? ¿Por qué precisamente con una serpiente que en toda la Biblia es símbolo del enemigo, del engañador, del adversario antiguo? La respuesta es estremecedora. Pablo lo dice en 2 Corintios 5. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús, en la cruz, se hizo pecado. No cometió pecado, pero cargó con todo el pecado del mundo. Y en aquel momento, colgado del madero, fue como aquella serpiente de bronce, una imagen del pecado, levantada en alto, expuesta al juicio, para que todos los que estábamos mordidos por el veneno antiguo pudiéramos levantar los ojos y vivir. La serpiente de bronce no podía morder. Estaba hecha de metal, vencida, fundida, transformada. Así Cristo en la cruz tomó la forma del pecado, pero no tenía pecado. Recibió la sentencia, pero no era culpable. Cargó la maldición, pero era inocente, y aquel que mira, vive. Aquel que aparta la vista del veneno corriendo por sus venas, aquel que levanta la cabeza desde el polvo de su miseria, aquel que dirige sus ojos heridos hacia el madero alzado contra el cielo del Calvario, ese vive, no por sus méritos, por la mirada de la fe. ¿Te das cuenta, hermano, de que toda la salvación está contenida en un verbo tan pequeño? Mirar. No correr, no escalar, no luchar, no merecer, solo mirar. La obra ya está hecha, la serpiente ya está levantada, el sacrificio ya está consumado. Lo único que se te pide es que muevas los ojos, que apartes la vista de tu propia desesperación, de tu propia herida, de tu propio veneno, y los dirijas hacia Él. Y vive. Hay un epílogo a esta historia que casi nadie cuenta, y este epílogo nos enseña algo que nos hace temblar. Avanza más de 7 siglos en el tiempo. Israel ya no está en el desierto. Ahora es un reino dividido. Ahora tiene templos, ciudades, ejércitos. Ahora hay un rey llamado Ezequías, uno de los pocos reyes verdaderamente fieles que tuvo Judá, que reinó hacia finales del siglo VIII antes de Cristo. Y Ezequías, en su reforma religiosa, hace algo que el segundo libro de Reyes registra con asombro. Hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Espera, la hizo pedazos. La serpiente que Dios mismo había mandado fabricar. La serpiente que había salvado al pueblo en el desierto. La serpiente que había sido un símbolo profético de Cristo.
¿Esa serpiente? Sí, esa. ¿Por qué? ¿Por qué un rey fiel a Dios destruyó un objeto sagrado? El texto da la respuesta en una sola frase: porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Y la llamó Nehustán. Aquí hay un juego de palabras hebreo que es necesario abrir. Nehustán juega con dos raíces que suenan parecido: Nayash, que significa serpiente, y Nehoshet, que significa cobre o bronce. La palabra fundida, Nehustán, suena algo así como cosa serpiente de bronce o simplemente mero pedazo de bronce. Es un nombre despectivo, una forma de decir: esto no es nada, es solo metal viejo, detente con esto porque tiene un peso enorme. Lo que había sido un instrumento de salvación, lo que había sido una sombra del Mesías, lo que había sido un signo de la fe, con el paso de los siglos se había convertido en un ídolo. El pueblo había comenzado a quemarle incienso, habían comenzado a adorarla. Habían transformado el medio en el fin. Habían convertido el dedo que apuntaba en el objeto del culto, y Ezequías, en un acto de coraje espiritual, la destrozó y le puso un nombre nuevo. Le dijo: no eres más que un pedazo de bronce, cosa muerta, metal sin vida, fragmento sin gloria. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que cualquier cosa, por sagrada que haya sido, puede convertirse en ídolo si dejamos de mirar a través de ella y comenzamos a mirarla a ella misma. La serpiente de bronce no era el objeto, era la señal hacia el objeto. Cuando el pueblo perdió de vista lo que la serpiente señalaba, comenzó a adorar el bronce, y el bronce, sin lo que señalaba, era solo metal. Aplícalo a tu vida hoy. ¿Cuántas cosas que comenzaron como ayudas espirituales se han convertido en ídolos en tu vida? Una iglesia que comenzó como casa de Dios y terminó siendo más importante que Dios mismo. Una tradición que comenzó como expresión de fe y terminó reemplazando a la fe. Un pastor que comenzó como instrumento del Señor y terminó ocupando el lugar del Señor. Un libro, un ministerio, una experiencia espiritual. Todo lo que aparta la mirada de Cristo, por bueno que haya sido, se convierte en pedazo de bronce. Solo Cristo merece la mirada. Solo Cristo merece el corazón. Solo Cristo es el sustituto verdadero, la serpiente verdadera, el levantado verdadero, el Salvador verdadero. Hermanos, vamos a cerrar este viaje con una pregunta directa. ¿Has mirado? No te pregunto si has ido a la iglesia, no te pregunto si has leído la Biblia, no te pregunto si has cumplido reglas o has llevado una vida moral. Te pregunto algo más simple y al mismo tiempo más profundo. ¿Has mirado a Cristo levantado? Porque la historia del desierto es tu historia. Tú también estás en un campamento, tú también caminas por un desierto. Tú también has murmurado contra el cielo en algún momento. Tú también has despreciado el pan que Dios te ha dado. Y tú también has sido mordido. Tal vez no por una serpiente literal, pero sí por el veneno antiguo. Ese veneno que entró en el mundo en el huerto cuando otra serpiente habló y nuestros primeros padres escucharon. Ese veneno que circula por las venas de cada hijo de Adán desde entonces. Y la cura, hoy como entonces, es la misma. No es esfuerzo, no es mérito, no es religión. Es mirar, levantar los ojos desde el polvo de tu vida, apartar la vista del veneno que corre por dentro, mirar al madero alzado en el Calvario, mirar al Cordero hecho pecado por nosotros, mirar al Hijo del Hombre levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. El que mira, vive. Esta es la promesa que cruza los siglos. Esta es la sombra que se convirtió en cuerpo. Esta es la profecía cumplida en una colina a las afueras de Jerusalén un viernes por la tarde. Y la mirada está disponible para ti hoy, ahora mismo, en este instante. No tienes que ir a ningún lado. No tienes que pagar nada.
No tienes que merecer nada, solo levantar los ojos del alma y dirigirlos a aquel que pendió del madero por amor a ti. Si nunca lo has hecho, hazlo hoy. Si lo hiciste alguna vez y has perdido el rumbo, vuelve a hacerlo hoy. Si tu fe se ha enfriado, si tu corazón se ha endurecido, si tu alma se ha encogido en el camino como la del pueblo en el desierto, levanta los ojos otra vez. Mira, solo mira, y vive. Si este estudio tocó tu corazón, deja tu like ahora mismo, porque cada like ayuda a que más hermanos hispanohablantes encuentren este canal y sean alimentados con la palabra. Suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita para no perderte los próximos estudios. Comenta abajo qué fue lo que más te impactó de este mensaje. Queremos leer cada testimonio. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar la promesa de la mirada que salva. Y antes de despedirte, déjame decirte esto. La próxima vez que hagamos un estudio, vamos a entrar en una historia que casi nadie predica. Vamos a ver qué pasó con esa serpiente de bronce después de Ezequías, qué descubrió la arqueología sobre el culto a las serpientes en Judá, y por qué un rey tuvo que destruir el regalo de Moisés para salvar la fe de su pueblo. No te lo pierdas. Que el Dios que envió las serpientes y que también envió la cura, el Dios que escribió la sombra y que cumplió la profecía, el Dios que en su Hijo Jesucristo nos da vida eterna a todos los que miramos, te bendiga, te guarde y te lleve a casa en paz. Hasta el próximo estudio.